Este fin de semana nuevamente se reportaron inundaciones en diferentes calles de la ciudad de Guatemala y otros puntos de la República. Las fuertes lluvias, malas condiciones en construcciones y drenajes colapsados dejaron una serie de incidentes de los que le tenemos detalles en esta emisión. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarles para presentar las noticias más importantes del fin de semana. Ticalea Parada está con nosotros en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares. Comenzamos. Largas filas de vehículos se registran en la entrada a la Universidad de San Carlos este domingo. Cientos de personas buscaban una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se registra hundimiento en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt. Lluvias del fin de semana dejan casas inundadas y cientos de afectados. Los departamentos con más incidentes: Guatemala e Izabal. Se registra enfrentamiento armado en una aldea de Camotán, Chiquimula. Incautan 483 paquetes de cocaína valorados en 55 millones de quetzales. Capturan a 4 personas. En el reportaje, en medio de la pandemia, comadronas trabajan en diferentes regiones del país para atender partos, incluso en lugares de difícil acceso. Brasil reporta más de 500,000 muertes por coronavirus, mientras miles de personas salen a protestar por el mal manejo de la pandemia en el país. Bueno, las noticias del fin de semana: en la aldea Lela Obraje, en el municipio de Camotán, Chiquimula, agentes antinarcóticos ejecutaron un allanamiento que inició con un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y personas armadas. La Policía Nacional Civil informó que no hubo heridos entre los elementos policiales, mientras realizaron la detención de al menos 4 personas. Este domingo, las autoridades informaron que contabilizaron 483 paquetes de cocaína incautados y tienen un avalúo de unos 55 millones de quetzales. Las personas capturadas son Jorge Arnoldo Oliveros Martínez, Jorge Isaac Peña Lara, Marlon Iván León Morales y Pedro Antonio Cabrera Cano, de 24. Además de la droga, se incautaron 4 teléfonos celulares, 2 pistolas, 2 escopetas, 3 pick-up y 13 camiones, además de 3 motocicletas. Y agentes de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y fiscales del Ministerio Público, coordinaron un rescate de una niña de 1 año y 6 meses debido a una denuncia de un posible maltrato infantil, luego de darle seguimiento a imágenes que se hicieron virales en las redes sociales en donde la progenitora abusaba físicamente de la infante. La acción se efectuó en el asentamiento Luz de Cristo, Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. Horas más tarde, el Ministerio Público informó que, en seguimiento a la investigación, coordinó la aprehensión de María Mushnay González, de 26, por el delito de maltrato contra personas menores de edad. Y un grupo de manifestantes utilizó y recordó los nombres de las víctimas del genocidio y de las distintas masacres y operaciones registradas durante el conflicto armado interno, con carteles y fotos, además de la fecha de la desaparición de las personas. También se realizó un gran espiral con la bandera como centro, en la que aparecían escritos los nombres de algunas de las víctimas. Esto ocurre pocos días después de que se presentara en el Congreso de la República una iniciativa de ley que busca la amnistía para los crímenes de guerra. Kilómetros de fila de vehículos se observaron este domingo para ingresar al centro de vacunación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Felipe Garrán tiene los detalles. Solo una quiero, la de mi mamá, por favor. Solo una. 5 horas haciendo cola una persona de 90 años, mijo, por favor.
5 horas porque la fila de carros sobre el anillo periférico para ingresar a la Universidad de San Carlos era kilométrica y estática. Todo para encontrarse poco después de mediodía con un portón cerrado. Y una explicación, la de que por este domingo ya no se vacunaría más allí. Los platos rotos de quienes llevaban horas en el auto los pagaron los guardias de tránsito, inmerecidamente porque ellos no tienen responsabilidad sobre la falta de vacunas que hay en el país. Eso corresponde a la gestión realizada por el presidente Jean Mattei y su Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En el portón, momentos de angustia. Señores, perdone, la mitad de los carros que están acá los vamos a sacar ahorita. Pero mire, por favor, solo mi mamá, déjeme. Yo tengo a una persona con oxígeno. Mi mamá 89 años. Me están haciendo favor de traer. Alguno incluso intentó aprovechar el rato de confusión para entrar, aunque pronto dejó de hacer falta. Tras 10 minutos de cierre, el centro volvió a abrir. La seguridad de la San Carlos explicó que permitirían el ingreso de autos hasta las 2 de la tarde. Pronto un nuevo problema. Ante la larga espera, hubo a quienes los dejaron en la entrada y el ingreso peatonal no estaba permitido. Allí, otros pacientes, sabiéndose en la misma situación, les dieron ese último empujón necesario. Pero los problemas logísticos ocasionados por la paupérrima adquisición de vacunas por parte del gobierno no la sufren únicamente los pacientes. El sábado, en la misma USAC, el poder de la lluvia se hizo sentir sobre el toldo de vacunación. Esto no impidió, sin embargo, que Nicolasa López, enfermera con décadas de experiencia, se dispusiera a trasladar las dosis de Sputnik V necesarias, ni que sus compañeros continuaran con la vacunación del fin de semana. Y es que, mientras algunos esperan pacientemente y otros no detienen su labor, la falta de vacunas hace que llueva sobre mojado. Con imágenes de Byron García y Walter Velázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, vamos a hablar ahora de las lluvias. Este sábado se registró un hundimiento en un sector de la calzada Roosevelt, lo que complica el paso por el lugar. Tómelo en cuenta. Botas de hule, carretillas con barro y ríos de lodo. La imagen no es de una montaña, sino de la calzada Roosevelt, en donde se abrió un agujero en el suelo a la altura del kilómetro 13, jurisdicción de Misco. Según explicaron desde dicha municipalidad, un tubo subterráneo se rompió, por lo que el agua recolectada pasó directamente a la tierra, la cual, licuificada, cedió. La lluvia del fin de semana complicó los trabajos, y aunque la nueva tubería ya ha sido trasladada hasta el lugar, la comuna misquense avisó a la gente que transita por ahí que estarán trabajando toda la semana. Mientras tanto, imágenes como esta. El agujero se produjo en un cruce de retorno de una de las arterias principales del área metropolitana. Carriles en ambos sentidos han sido cortados por la Policía Municipal de Tránsito. La tubería que colapsó deja ver perfectamente el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Este hecho resonó por la cercanía cronológica con el descubrimiento de una serie de cavernas bajo el suelo del anillo periférico de Ciudad de Guatemala. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, además, durante la tarde de este sábado se registraron varios incidentes por las lluvias. Una valla publicitaria que se encontraba a un costado del Estadio del Ejército en la zona 5 colapsó, dejando tránsito lento por el sector. 2 árboles también cayeron en diferentes lugares de la zona 10. Y las lluvias de este sábado también dejaron inundaciones en la zona 15 de la ciudad de Guatemala rumbo a Ciudad Cayalá. Los automóviles tuvieron que detener su marcha por las fuertes correntadas de agua y los tragantes no aguantaron más, como vemos en las imágenes. Desde estos tragantes salía la gran cantidad de agua que alcanzó a varios automovilistas. Bueno, y mire usted, en redes sociales circuló un video este sábado en el que se observa el interior del Aeropuerto Internacional Aurora con inundaciones. El agua subió de nivel en el lugar durante las lluvias registradas en el día.
viviendas ubicadas en la zona 2 de Bárcenas, Villanueva, en el sector Termibús, fueron afectadas por un derrumbe e inundaciones. Las personas intentaron sacar sus pertenencias de las viviendas, pero mucho ya estaba destruido. Además, en la carretera de Bárcenas, bomberos municipales departamentales rescataron a un grupo de personas que quedaron atrapadas en medio de las correntadas de agua. Y vea usted las siguientes imágenes. Esto sucedió la tarde de este domingo en la avenida Pablo VI y segunda calle de la zona 7 de Misco. En este lugar hay un hundimiento desde hace varios días, pero hoy un vehículo cayó en el sitio. Bomberos voluntarios llegaron al lugar para rescatar al conductor, quien presentaba crisis nerviosa. Impresionante lo que está pasando en las calles de la ciudad con la lluvia. Y estos estragos se dieron luego de la seguidilla de precipitaciones que se han registrado en diferentes puntos del territorio nacional. Los departamentos más afectados fueron Izabal y Guatemala. Vamos a tener en este momento el recuento de los hechos. Las lluvias del fin de semana golpearon con especial fuerza a los departamentos de Guatemala e Izabal. En el primero, las inundaciones en distintas zonas del área metropolitana quedaron evidenciadas por los ciudadanos que intentaban desplazarse por calles y avenidas reconvertidas en canales. En la octava calle final de la zona 2, San Miguel Ramírez, en Villanueva, siempre en el departamento de Guatemala, se registró inundación súbita con 116 personas afectadas que evacuaron a casa de familiares y 13 viviendas con daños, de acuerdo con las evaluaciones de daños. La zona 5 de la ciudad de Guatemala y algunas áreas de Villanueva requirieron de atención especial. De hecho, a los habitantes se les brindó ayuda humanitaria. Usuarios en redes sociales evidenciaron el mal estado de la infraestructura pluvial de la capital, como en este video tomado en el Boulevard Cayalá, o este otro, cerca de la Universidad Rafael Landívar. Pero los vehículos terrestres no fueron los únicos afectados. El área de hangares en el Aeropuerto Internacional Aurora, la terminal aérea más grande del país, se convirtió en una poza. Desde el comienzo de la semana, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología avisó que las lluvias ingresarían al país por ambos litorales. De tal cuenta, tanto en la costa sur como en los valles aledaños a los Cuchumatanes se han reportado importantes precipitaciones. Reportó Felipe Garrán. Al volver, el ministro de Relaciones Exteriores viaja a Rusia, mientras en el país siguen las dudas sobre cuándo llegarán más vacunas. Bien, ya estamos de regreso. De las vacunas hay varias dudas. ¿Qué pasa con los que viajan para vacunarse en el extranjero? ¿Síntomas, reacciones? ¿Cuál es el nivel de protección de los que se vacunan en el país? Hablamos con un especialista y esto es lo que nos dijo. Mientras se mantiene la incertidumbre sobre cuándo y cómo se va a agilizar el proceso de vacunación en el país, varias personas han optado por recibir la vacuna en Estados Unidos. En Guatemala, los que ya cuentan con la primera dosis tienen dudas sobre la segunda, mientras que la gran mayoría sigue a la espera. Esta semana hablamos con la doctora Dalia Laubonilla, especialista en biología molecular. Doctora, ¿qué variantes se han observado entre las personas que optan por vacunarse fuera del país? Primero hay que considerar a qué país están viajando a ponerse la vacuna, ¿verdad? Actualmente creo que la mayoría de personas están optando a ir ya sea a México o a Estados Unidos. Hay 3 vacunas que se están poniendo actualmente en Estados Unidos. De esas 3 vacunas, 2 necesitan 2 dosis, que serían la de Pfizer y la de Moderna. En caso de la de Moderna, el intervalo entre las 2 dosis es de 28 días. Y en el caso de la de Pfizer, el intervalo es de 21 días. Y luego la última que se está aplicando también es la de Johnson & Johnson, que esa es una sola dosis. ¿Qué reacciones se conocen en esos casos? Los efectos secundarios que se han reportado para las 3 vacunas han sido similares. Los efectos secundarios que se temen
son aquellos que están relacionados con reacciones alérgicas muy fuertes, y estos son eventos, la verdad, bastante raros, pero si se dan, ocurren en los primeros minutos, a las primeras horas de haberse puesto la vacuna. La demora en la llegada de las vacunas sigue siendo un problema. Incluso esta semana en algunos centros de vacunación se observó que a las personas que recibieron la vacuna rusa se les dijo que es una sola dosis. ¿Cuál sería el nivel de eficacia en este caso? La primera dosis de la Sputnik reporta una protección, una eficacia de un 74%. Eso es un 74% que en el mundo de las vacunas, la verdad es que no está mal, es un porcentaje bastante bueno. Los fabricantes reportan que esta eficiencia de la vacuna sube a un 91.6% cuando se colocan las dos dosis. Pero como no sabemos realmente qué va a suceder, en la situación en la que estamos ahorita, si las personas por alguna razón se fueran a quedar solo con una dosis, la protección que recibirían sería muy similar a la protección que recibirían poniéndose una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, que de hecho la vacuna de Johnson & Johnson está diseñada exactamente de la misma forma que la vacuna de Sputnik. La especialista recuerda que la casa fabricante de esta vacuna ya está trabajando una nueva versión para distribuir a nivel mundial y que sería de una sola aplicación. De hecho, el mismo instituto que desarrolló la Sputnik, que es el Instituto Gamaleya, ellos están con una nueva versión de la Sputnik, que es la Sputnik Light, y esta nueva versión de la vacuna está diseñada como una única dosis. Y está, de hecho es la primera dosis de Sputnik, es el principio activo, es exactamente el mismo que la primera dosis de Sputnik, y creo que Rusia ahora se va a dirigir a producir esta Sputnik Light, porque obviamente al ya no ser dos dosis, con todos los problemas de cumplir con las demandas de producción que tienen, pues solventarían muchas de estas dificultades, ¿verdad? Pero eso ya es parte de las negociaciones que ha hecho el Ministerio de Salud, que aquí en adelante lo que nos iban a proveer era la Sputnik Light, o qué es lo que va a suceder. Por el momento se espera conocer qué acciones tomarán las autoridades para que lleguen más dosis al país y que se mejore el proceso de vacunación. Digamos que por alguna razón ahorita recibiéramos los 16 millones de vacunas que se compraron. Definitivamente no hay capacidad, como lo hemos visto en estas semanas, no hay capacidad de colocar esos 16 millones de vacunas. El sistema como se diseñó para vacunar ahorita para la pandemia realmente no responde a las necesidades de una vacunación masiva. Bueno, vale la pena recordar que por el momento en el país son dos dosis las que se están aplicando, así que si a usted le dijeron lo contrario en el centro de vacunación, pues es importante que acuda en el momento que le corresponde para recibir la segunda dosis. Y bueno, más preguntas. ¿Qué va a pasar con el resto de vacunas rusas? ¿Cuándo llegarán al país? Y bueno, eso es lo que se ha planteado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Mientras tanto, este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores viajó a Moscú. Según el comunicado oficial, además de reuniones para ver temas de intercambio comercial y turismo, se tiene prevista una reunión con el ministro de Salud Pública y representantes del Fondo de Inversión Directa para hablar de los atrasos de la llegada de las vacunas a Guatemala. Bueno, cuando regresemos le estaremos presentando un reportaje sobre el legado de las comadronas en el país. Esté pendiente.
prenatal, orientación del cuidado del recién nacido, planificación familiar, salud sexual y reproductiva son parte de las labores de mujeres que brindan calidad de vida en varias comunidades del país. Otra muestra de la realidad de Guatemala en la labor que realizan las comadronas. Este es el reportaje de María René Barrientos. Con el oído sobre el vientre de Laura Pérez, Margarita Aguilar Puac escucha el latido del corazón de la bebé que nació hace unas semanas. Ella es una abuela comadrona que lleva más de 26 años de acompañar a madres embarazadas del cantón Quiaquish y distintas comunidades del departamento de Totonicapán. Explica que el anuncio de su misión se presentaba porque se enfermaba seguido. Lo que tengo yo son lombrices, pero cuando llegamos con esa anciana y la anciana dijo que esa niña no es enfermedad lo que tiene ella es un don. Arréglenlo su vida y pregúntenle a ella si decide aceptar ese don, si ella trabaja con ese don y la enfermedad poco a poco se va. Margarita prepara todo su equipo y emprende sus viajes para visitar a sus pacientes. Al entrar, realiza todos los protocolos de higiene que garantizan una atención limpia y segura, especialmente en tiempos de pandemia. Si un bebé está así atravesado, no puede nacer en casa, va a ser en el hospital. Sentado, no puede nacer en casa, va a ser en el hospital. Gemelar también va a ser en el hospital, porque este es un riesgo para usted. Toma de presión, escuchar latidos, entre otros procedimientos, ayudan a determinar si el parto será en casa. Sus manos son el instrumento para detectar la posición de los bebés, con movimientos circulares y un ungüento preparado con plantas tradicionales. Laura decidió que su parto será con una comadrona. Decidimos porque yo me siento mejor, me quiero aliviar en la casa y además tengo un poquito de miedo a ir al hospital. El temor no es solo contagiarse de COVID. Escuchando los rumores o experiencias de la gente y de algunos familiares que en el hospital maltratan a uno. O sea, maltratan a uno es como querer decir, en la casa consienten a uno, la comprenden, pero en el hospital la obligan aunque no quiera y la maltratan. A veces la hablan mal solo por no hacer lo que le piden en el hospital. Por esa razón que yo quiero por esa razón yo fui por esa comadrona. Dos cosas lo que nos está impidiendo ahorita. El año pasado, la restricción de movilidad por la pandemia complicó el acceso a la atención prenatal, pero Margarita está donde el Sistema Nacional de Salud no tiene cobertura. Según el Ministerio de Salud, hay 20.084 comadronas registradas y posiblemente hayan más. Según datos del INE, en 2019 atendieron 86.337 de los 366.885 partos reportados en el país. Planificación familiar, consejos antes y después del parto, entre otras atribuciones, son parte de la labor de las comadronas, quienes son figura de autoridad en donde residen y piezas clave durante la pandemia. Tiene que hacer ejercicio, aflojar el corte, tiene que gatearse de aquí por allá para que el bebé se acomode dentro. Mi tarea que tengo de ser comadronas es salvar vidas. Y también estoy dando un servicio de atención de parto limpio y seguro para reducir las muertes maternas y neonatales en estas comunidades. Las comadronas piden unión entre ellas y el personal de salud, así como dignificación a su trabajo, ya que es un don, una misión de vida y una herencia de generaciones para preservar los conocimientos y la sabiduría ancestral. Para Noticiero Guatevisión, Ana Lucía Ola y María René Barrientos. Bueno, y en los tiempos en los que vivimos es muy importante ponerle atención a los jóvenes. Hace unos días hablamos con el diácono Bepino, quien aunque ya no vive en Guatemala porque regresó a Italia, su país de origen, recuerda las necesidades de las nuevas generaciones en estos tiempos de pandemia. Enfrentar los desafíos de la vida desde la unión familiar.
Ese es el mensaje que comparte Giuseppe Creasa, mejor conocido como Beppino, diácono italiano que vivió por más de 40 años en Guatemala. Ahora que reside de nuevo en su país, sigue orientando a los jóvenes y recuerda que en la década de los 80 su labor inició en la parroquia de San Cayetano en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Aquí surgió el Grupo Aventura, que continúa hasta la fecha. Antes de partir, estuvo por unos años en la parroquia de La Verbena, en donde también vivió la realidad de los jóvenes. Becas de estudio y educación a distancia para niñas de diferentes comunidades fueron parte de los programas que impulsó. Otra realidad completamente diferente, parecía otro país, La Verbena. Otra realidad en donde el mundo juvenil necesitaba mucho más, es que de atención, de cariño. Transmitir la fe con mensajes de esperanza es un don, y para Beppino, en los tiempos en los que vivimos, es muy importante la buena comunicación con las nuevas generaciones. Un joven es siempre joven, todo el mundo. Lo que necesita un joven acá y allá es igual. Es igual. Si un joven es hecho objeto de cariño, de atención, no necesita un idioma para entenderse. Los jóvenes alrededor del mundo, aunque con diferentes culturas, necesitan la misma atención, saber que no están solos. Los padres deben estar conscientes de ello. Estar no es solo comer juntos o dormir en la misma casa, es estar en la vida. Y no es fácil, no es fácil. También porque hay un mundo que no sugiere, no entusiasma. Y la esperanza está en lo que viene, por eso son muy importantes las acciones del presente. El futuro para un joven ahorita es el futuro de dudas, de incertidumbre. ¿Y qué es lo que sana y que da fortaleza? Es siempre el amor, es siempre el amor. Y por eso ama aquí, ama en Guatemala, ama en África, ama, tú despiertas la vida. Aunque las plataformas digitales facilitan mantener el vínculo, a la distancia le preocupa también que los grandes problemas del país se sigan agudizando con la pandemia, pues en su trabajo con poblaciones locales pudo ver de cerca las necesidades de las personas. Conociendo Guatemala, con todos los problemas que tiene, de hambre, de falta de trabajo, de discriminación, de injusticia, problemas de salud, que está en la agenda, estaba y están en la agenda de todos los días. Me preocupa mucho y me estoy preguntando, ¿no será que muere más gente por el hambre que por el virus? Con esto me inquieta mucho. Y el recuerdo de los años vividos en esta tierra se mantiene presente. Me siento extranjero en mi tierra, Italia. Me hace falta todo este cariño, expresión de humanidad que usted tiene. No sé si se dan cuenta, pero de afuera, yo que viví con ustedes, que ahorita regresé en mi tierra, sí, es un gran valor que ustedes tienen y ojalá no lo pierdan. A sus 80 años, Beppino mantiene la esperanza de regresar a Guatemala cuando la pandemia esté controlada y dar seguimiento a programas que den apoyo a la juventud. Lo expresa recordando a Humberto Acabal. Cuando mis zapatos pisotean las calles de mi pueblo, los pies me hablan. Bellísimo, bellísimo. Sí. Si piso Guatemala, mis pies me hablan de ustedes, de la riqueza que ustedes son. Mientras tanto, su trabajo inspira a otros a no dejar de lado la atención hacia quienes más lo necesitan. Al regresar en noticias internacionales, Brasil supera los 500,000 casos de muertes por coronavirus, mientras se registran manifestaciones por la mala gestión de la pandemia.
En el Día Mundial de los Refugiados se realizaron algunas actividades y se conocieron datos que llaman la atención. Felipe Garrán nos cuenta. Casi todas y todos que cruzan de Centroamérica, El Salvador, Honduras, tienen unas necesidades urgentes de como yo mencioné, ¿no? de albergue, de información. Este domingo se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, por lo que la representante en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la californiana Bessem Ovenson, encabezó una reunión con distintas organizaciones que en nuestro país laboran en favor de los derechos y necesidades de migrantes y refugiados. De tal cuenta salieron algunos datos que explican la dura realidad de quienes solicitan asilo lejos de sus países de origen. Lastimosamente se ha subido a casi 3 millones, a pesar de que el 2020 era un año de encierros, de la pandemia, de fronteras cerradas, pero el número ha subido, ¿no? Terminamos el año 2020 con casi 83 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. Poco después, en la Casa del Migrante se organizó una actividad recreativa para los refugiados a quienes los misioneros de San Carlos Escalabriniano dan soporte. Sabemos que las dificultades son muy grandes por causa de la pobreza, extrema pobreza, y son gente que necesita de trabajo y que se abra un mercado laboral para los solicitantes de protección internacional. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Toyota presenta. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó la atención la tarde de este domingo con un tuit en el que hace referencia a que el COVID bajó, la economía subió y que el país está en movimiento. Esto mientras otros países del mundo también relajan medidas en contraste con lo que sucede en los países de América Latina, en donde los casos de coronavirus continúan. Y bueno, por ejemplo, Brasil superó los 500,000 casos de personas fallecidas por coronavirus. Mientras tanto, miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades del país sudamericano para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien cuestionan por las debilidades de su gestión durante la pandemia. Entre las consignas también había reclamos contra las privatizaciones, los recortes en la educación pública, el racismo y contra la deforestación local. Y con marchas, música y discursos, Estados Unidos celebró el sábado un feriado nacional para conmemorar el aniversario del fin de la esclavitud. Un año después de la muerte del afrodescendiente George Floyd, una estatua fue develada en su honor en Nueva York. Además, se reportaron cientos de actos en todo el país en una fecha que muchos dieron por llamar el nuevo Día de Independencia, pues consideran que su significado hace pensar que hay esperanza para cambiar las cosas en un futuro con mayor respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la igualdad. Fin de semana de protestas porque en Japón también se registraron algunas en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos. Un gran porcentaje de personas se opone a las actividades programadas por considerar que es poco seguro en tiempos de pandemia, pese a que las autoridades locales aseguran también que tienen el control. La ceremonia de apertura está programada para el 23 de julio. Toyota presentó. Bueno, ya le hablamos del tema en el inicio de esta emisión, pero ahora, antes de concluir, quiero recordarle que debido al hundimiento registrado en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt y los trabajos que se realizan en ese lugar, la Municipalidad de Misco recomendó a los conductores anticipar su horario de salida durante toda la semana que está por iniciar para evitar contratiempos, pues se tiene previsto que el paso por el sector sea lento durante estos días, así que por favor tómelo en cuenta.
Y le tengo otra previsión para este lunes. Habrá manifestaciones a partir de las 6 de la mañana en diferentes puntos. Veteranos militares anunciaron que estarán en todos los aeropuertos, aduanas y fronteras del país y que no se retirarán hasta que se apruebe una indemnización por servicios prestados durante el conflicto armado interno. Tómelo en cuenta, por favor. Nosotros le mantendremos informado en las diferentes plataformas. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Les dejamos con esta información. Resulta que 5 hospitales del Reino Unido instalaron nuevas máquinas para fundir artículos de plástico y mascarillas, separando las impurezas y desinfectando el material resultante que se recicla en sillas, cubos o artículos impresos en 3D. La iniciativa busca ser una solución para los desechos plásticos y sanitarios y, como sabemos, la cantidad de mascarillas y otros equipos de protección que se desechan se ha disparado a nivel mundial sin que en varios países existan medidas para prevenir la contaminación. Con esto nos despedimos. Buenas noches, que descansen. In each process we can process about 2,500 masks.